Está con nosotros también César García, que es el CEO de Retrieval y además es compañero mío en la organización de emprendedores EO. César, ¿te presentas? Por supuesto, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y por supuesto gracias por invitarme. Agradecer a la organización y a los sponsors y sobre todo a la gente que ha dedicado un ratito para escucharnos en este debate. Pues mi nombre es César García Jaramillo, soy el CEO y fundador de OnRetrieval. OnRetrieval es una empresa especializada en la recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Operamos desde hace más de 16 años en mercados nacionales, es una empresa española, y en mercados también internacionales. Somos especialistas, como había dicho antes, sobre todo la empresa se fundó como recuperador de datos y hoy somos uno de los especialistas del sector de la informática forense y de la ciberseguridad. Gracias. Gracias a ti, César, por la presentación. Perdonad que hay un segundo, es la frase que seguro que más habéis dicho, ¿no? Desde que doy a quitar el botón de silencio. Nos queda Javier Díaz, Javier que está desde Bogotá y es director global de ingresos de A3Sec. Javier, ¿te presentas? Pues vale, mil y mil gracias a todos por acompañarnos en este debate y a los panelistas, César, Cristina, un fuerte abrazo. Yo inicié desde que me gradué de ingeniero electrónico a trabajar en ciberseguridad ya hace unos 18 años. Empecé como ingeniero implementando infraestructura de ciberseguridad en esa época. Me empecé a mover hacia los frentes de consultoría. Trabajé en una de las Big Four como gerente del área de ciberriesgos y después me moví hacia el sector financiero. Fui CISO por unos años en el sector financiero y ahorita empecé con el tema de emprendimiento. Eh, Arrancamos con A3Sec, escindiendo la parte de consultoría de lo que fue Elenbolt en su momento. Y ahorita estamos dedicados a los temas de respuesta y detección de incidentes y brechas de ciberseguridad. Mil gracias por la invitación y aquí para compartir un poco conocimiento, ideas y posiciones. Genial. Muchas gracias a ti, Javier, por acompañarnos y gracias a todos los panelistas. Gracias a todos los que os habéis conectado a través del chat. Si tenéis cualquier duda que queráis hacer a los ponentes, yo estoy con un ojo en el chat y luego les trasladaré vuestras dudas. Yo es que tengo muchas. Mi madre siempre decía de broma que a mí nunca se me había acabado la edad de los porqués, ¿no? Entonces, tengo un montón de preguntas relacionadas con la ciberseguridad, pero antes de meternos a fondo, ¿no? Quería pedir un voluntario entre los tres increíbles panelistas para que nos ayude, porque claro, la gente que está conectada por el chat es gente de perfiles muy diferentes y me gustaría que me ayudarais a definir qué es ciberseguridad, ¿no? ¿Alguien se atreve a lanzar una definición básica para no expertos? Venga, pues si queréis empiezo yo. Bueno, de una forma muy, muy básica, la ciberseguridad es esa seguridad que implantamos en ese quinto elemento, ¿no?, que nos rodea. Yo creo que hay que verlo ya como que estamos rodeados de unos cuantos elementos: el mar, la tierra, el aire, el espacio, y el ciberespacio ahora mismo forma ese quinto elemento. Ese quinto elemento que muchos dicen, pero ¿cómo me protejo? ¿Cómo detengo? ¿Cómo hago? Bueno, pues la ciberseguridad es la protección, es la puesta en marcha de todas esas herramientas para que en ese quinto elemento no sucedan estos crímenes y estos delitos y estos robos de información. Muchas gracias, César, por coger el guante que os he lanzado improvisadamente. En esa misma, Ana, en si esa misma quieres, línea, Javier. dale, sí que yo complemento algunas ideas. Digamos que siempre cuando hablamos de protección, de seguridad, pues hay que proteger algo, ¿no? Y ese activo que estamos protegiendo y que llamamos en la ciberseguridad es el conocimiento, la información, los datos, que es algo que se convirtió en el activo más valioso que se tiene en las organizaciones actualmente. Toda la transformación que se está dando es convirtiendo organizaciones en organizaciones soportadas en datos, por lo tanto la ciberseguridad empieza a tener una importancia muy relevante. Elementos claves de la ciberseguridad: uno, pues que aquello que vamos a proteger
tenga mucho más valor que todas las contramedidas o todo lo que tengamos implementado para su protección. Y otros elementos que son importantes que hemos tratado de definir en la ciberseguridad es todo soportado en triadas. ¿Y qué es lo que le protegemos a la información, a los datos, al conocimiento? Está la triada importante que es la confidencialidad, que solamente unas personas puedan acceder a la información. Lo otro es la integridad y es que los cambios sean autorizados y que haya consistencia en la información. Y por último, la disponibilidad, que sería como el tercer elemento. Y en eso, pues, confluye el tema de la ciberseguridad. Lo complicado de esto es que son decisiones complejas y tenemos que tener herramientas para que nos ayuden a tomar las mejores decisiones de cómo lo protegemos. Gracias, Javier. Cristina, antes de que yo haga una pequeña síntesis, no sé si quieres añadir algo más. Sí, yo quería un poco añadir que realmente vivimos en dos mundos muy interrelacionados, que son el mundo digital y el mundo analógico. Y es cierto que son dos mundos que están ahí y que cada vez más están más, de alguna manera, integrados. Entonces, yo creo que igual, yo creo que no es tan complicado. Yo creo que tiene que ver un poco con la concienciación y con entender un poco todo esto que estamos hablando. Igual que no ponemos en duda proteger nuestros bienes, nuestras casas, nuestros negocios, nuestro coche, por ejemplo, pues todavía tenemos que entender que ese mundo digital en el que estamos todos inmersos y está todo interconectado tiene esa misma necesidad y tenemos que comprender que igual que lo entendemos en el otro mundo, esto lo tenemos que trasladar al mundo digital. Y yo creo que la ciberseguridad ayuda a, de alguna manera, a hacer entender que esa protección de que vosotros hablabais de la importancia de los datos en una empresa, incluso a nivel personal, realmente es lo que hay que de alguna manera asegurar y conseguir que de alguna forma no sea, bueno, sea lo menos posible atacado, que ya veremos que es absolutamente exponencial lo que está ocurriendo. Pero bueno, yo creo que eso me gustaría apuntarlo porque yo creo que es importante a nivel de concienciación para entender lo que es la ciberseguridad y por qué es tan importante. Gracias, Cristina. Entonces, más o menos, si he entendido bien, por sintetizar, podría quedarme con la idea de que la ciberseguridad son las medidas que tengo que tomar para proteger los activos digitales de mi empresa. ¿Más o menos? Sí, correcto. Y dentro de activos digitales hay muchas cosas, ¿no? Entiendo que pueden ser los datos. Sí. Perfecto. Pues una vez que tenemos todos más o menos claro cuál es el concepto, creo que ha habido algo que ha cambiado el mundo, que ha sido la pandemia del COVID, y creo que ha hecho que hablemos más de ciberseguridad. Y esta pregunta era para ti, Cristina, ¿qué relación hay entre la ciberseguridad y el teletrabajo, ¿no? Porque parece que no hemos empezado a hablar, o igual algunas empresas como muy específicas, más grandes, sí que tenían, por supuesto, en cuenta el peligro que existe de ataques cibernéticos, pero el resto de la gente, hasta que ha llegado la pandemia, la ciberseguridad no era una palabra que formara parte de nuestro día a día. Y quería preguntarte qué relación crees que hay entre teletrabajo y ciberseguridad. Pues es una relación, bueno, es absolutamente, está muy vinculado y además tenemos un grave problema y aunque tú digas que las grandes empresas estaban preparadas, te sorprendería darte cuenta de la cantidad de grandes empresas que no lo estaba. El teletrabajo hasta antes del tema del confinamiento que hubo en marzo, pues antes de empezar toda la crisis sanitaria, en torno a un 5 o un 10% de la gente, los empleados en las empresas teletrabajaban, como el caso que estábamos hablando antes. Entonces, trabajaban de forma remota, pero fijaros, entre un 5 y un 10%, ¿vale? Dependiendo del sector y de dónde trabajaran. A partir de ese momento, pasan en un momento determinado prácticamente a trabajar, voy a exagerar, pero casi el 100% a trabajar online. Y curiosamente, muchísimas empresas grandes, no solamente pequeñas, empezaron a darse cuenta que aquello que ya se venía hablando y que César comentaba que ya lleva años hablando sobre este asunto, pues que realmente tenía que tomar una decisión rápida y solucionar el problema que tenía. ¿Qué ocurre? Que de repente hubo que hacer esa transformación digital de golpe y se dieron cuenta, de hecho se están dando cuenta ahora, que la protección de sus datos, de sus equipos
y tanto de los que había en las oficinas, pero sobre todo los que estaban teletrabajando, pues realmente no tenían la fiabilidad de estar trabajando de forma segura todos estos empleados, porque realmente no se estaba preparando, no se estaba preparado. Entonces, el teletrabajo lo que ha supuesto es un riesgo y un aumento exponencial del riesgo de las empresas. Hay muchísima gente, primero, hay gente que no tiene, que la empresa no le provee de un equipo de alguna manera seguro para trabajar en casa. Hay gente que utiliza sus equipos personales con lo que conlleva pues que a lo mejor el portátil, su hijo mañana descarga una película, pasado está comprando en una plataforma por internet y no tiene absolutamente ningún tipo de medida de seguridad. Y la empresa tampoco le ha informado, le ha formado sobre ese riesgo. Entonces, el teletrabajo y el ciberriesgo están muy, muy vinculados y ha habido un crecimiento, luego si queréis os doy unos datos, exponencial desde que empezó el virus. El otro día veía estaba en una conferencia y se veía cómo a medida que el virus iba evolucionando por los países, o sea, cuando había más casos, menos casos, el virus informático, el virus que yo digo, el otro virus invisible, que es los ciberataques, iban de alguna manera en relación a ese movimiento que tenía la pandemia. Porque, claro, los delincuentes, los ciberdelincuentes, son conscientes de esa vulnerabilidad añadida que tenemos con el teletrabajo. Iban detrás, los ataques iban unidos a cómo iba evolucionando la pandemia en el mundo. Impresionante, impresionante. O sea que yo te digo que están totalmente vinculados. No sé si César, Javier, queréis añadir algo más sobre la relación y el incremento, la incidencia que ha tenido el incremento del teletrabajo sobre el ciberriesgo. Sí, por añadir algo más, aunque Cristina ha dicho muchísimo sobre esto, pero sí, ese incremento de la digitalización más ese abaratamiento de servidores y de soportes donde almacenar la información, añadido a esa concienciación también de la gente que cada vez cree que su dato tiene mayor valor, bueno, pues se nos ha ayudado a que nazca el Big Data y todo se correle, se organice de mejor manera y tenerlo ahí mucho más rápido, pero también ha llamado muchísimo la atención de todas estas bandas delictivas que de estar trabajando con el narcotráfico, con la trata de personas, etcétera, etcétera, han formado también en ese quinto elemento, como decía, su ciberorganización y ahora hacen ciberdelitos y ahora lo tienen pues bastante más, digamos, fácil porque hay un volumen de información brutal en el ciberespacio. Gracias, César. Antes de pasar, tengo una pregunta especial para Javier, pero me interesa mucho esto que dices, ¿no? Porque yo creo que a veces cuando pensamos en los ciberataques tenemos como una imagen como muy infantil de lo que puede suponer un ciberataque, ¿no? Y me gustaría que nos contaras un poquito más de quiénes son las organizaciones, ¿no? Que no en detalle, pero sí que entendamos un poco la magnitud, porque yo creo que mucha de la gente, por lo menos yo, tengo como una visión muy naif y nos imaginamos a un chaval de 16 años con espinillas tirando los servidores del Banco Santander. Y creo que es un punto muy importante el que has comentado, ¿no? Que son grandes organizaciones de delincuencia en las que han incluido en su catálogo de crímenes el cibercrimen. Así es. ¿Intervengo yo, Javier? Perdona. Sí, sí. Si quieres tú primero y luego voy con la pregunta que tengo para Javier. Sí, así es, efectivamente, no, eso era algo idílico que en su momento es verdad que románticamente, pues un chaval joven, un poco a lo mejor inadaptado, introvertido, pues desde su ordenador, pasando mucho rato, llegaba a poder conocer cómo entrar. Pero eso quedó ya solo en el romanticismo de hace muchos años. Lo que hoy asedian a todas estas empresas particulares, hospitales, fíjate, en estos momentos de pandemia donde todos los países están tratando de salir adelante, están entrando en hospital. Esta mañana leí una noticia donde mandan a más de 100.000 alumnos en Norteamérica porque han metido un ransomware en un colegio y han tenido que paralizar las clases. Entonces, esto no es una cosa de chiquilladas romántica de un chaval detrás de un ordenador. Esta es una organización con muchísimo dinero, con muchísima inversión para hacer el mal,
con muchas veces apoyo de incluso de países, bien, donde de esto están sacando cantidades ingentes de dinero. Es que están dejando sus antiguos delitos, como ya decía, el narcotráfico, la falsificación, la trata de personas, por pasarse a esto porque le da enormes sumas de dinero. Todos estos, por aportar un poquito más, grandes fuentes de estos ciberataques provienen de Europa del Este, de China y sobre todo de Rusia. Y hasta cierto punto son gobiernos un poco laxos, donde saben que se están produciendo desde esos orígenes estos ataques y no ponen una mano dura, ¿no?, contra este tipo de delitos. Total, puede ser, César, que igual no los gobiernos, pero sí que desde el punto de vista de la población, no tengamos esa conciencia. Por eso quería insistir en este punto, porque yo creo que hay una visión como muy naif todavía de lo que es la ciberdelincuencia, y lo que tenemos que tener todos claro, ¿no?, es que simplemente la delincuencia de toda la vida también se ha digitalizado, también han aprovechado la pandemia para digitalizarse y han puesto a sus delincuentes a buscar otras nuevas vías de negocio, y eso yo creo que es muy relevante porque nos da una idea de la magnitud del problema y de a quién tenemos al otro lado. Tenía una pregunta para ti, Javier, y es si crees que las empresas, con esto del teletrabajo, han sido más conscientes durante la pandemia de estos riesgos y digamos que han puesto más el foco en prevenir el ciberataque. Pues digamos que, por supuesto, empezaron a darse cuenta de su necesidad clara de proteger los accesos a la información y sobre todo de esos datos que antes se venía protegiendo como físicamente. Yo creo que todas las premisas y todos los fundamentos de la ciberseguridad vienen de ese cifrado, esa protección perimetral que venía de hace muchos años y lo hemos llevado a este mundo digital, copiando elementos. No sé si se acuerdan de la película del Código Da Vinci, donde el mensaje secreto se dañaba con el vinagre. Pues digamos que esas ideas las llevamos después a la máquina Enigma, ya era algo mecánico, pero que empezaba a cambiar con códigos el mensaje, y posteriormente pues ya estamos viendo la evolución a aplicar algoritmos criptográficos en elementos cuánticos. Son cosas que la tecnología nos ha ayudado a evolucionar. Cuando se eliminan esos perímetros que conocíamos, donde teníamos nuestra data en los data centers propios, las personas trabajando desde las oficinas, y cambia todo, llevamos los datos a un data center que no sabemos dónde está, que se mueve constantemente. Llevamos a las personas a trabajar desde sus casas con sus propios equipos, pues tenemos que empezar a replantear muchos temas. Y lo que sí ha sucedido es que esa aceleración, tanto en la transformación digital como en la implementación de nuevos conceptos de ciberseguridad, pues se han acelerado muchísimo estos días. Datos que son relevantes, el informe del costo de las brechas y de los incidentes que saca todos los años IBM nos ha demostrado dos elementos que son bien importantes. Uno, que el costo de una brecha se ha incrementado, está en promedio ahorita en 3.8 millones de dólares, lo que le cuesta a una organización una brecha de ciberseguridad. Y también se ha incrementado el número de días en los que nosotros como organizaciones enfrentamos y logramos detectar este tipo de brechas. En la actualidad son 280 días lo que nos estamos demorando en lograr detectar y reaccionar ante las brechas. Y lo más crítico es lo que empezamos a obtener de la pandemia. El 76% de las personas dicen que el tiempo de detección y de respuesta va a aumentar, y el 70% está diciendo que los costes de una brecha también van a aumentar por estos cambios que nos están sucediendo. Entonces, lo que es real es que nos estamos enfrentando a unos cambios grandes y que las personas que somos responsables por la ciberseguridad en las empresas tenemos que acelerar en estos digamos que movimientos de transformación digital, aplicar nuevas tecnologías en las funciones de ciberseguridad y volver nuestra operación de ciberseguridad mucho más eficiente. Esa es la clave. Gracias, Javier. En esa misma línea,
¿El perfil del responsable de ciberseguridad en una empresa crees que también ha cambiado? Pues, a ver, ese es un análisis bien interesante. Si tú ves el CISO salió como de dos frentes hace unos 25 años. El frente del hacker, que era una persona que le gustaba mucho y era apasionado de los sistemas, y le dimos la oportunidad de volverse al lado bueno, al lado Jedi, y que nos ayudara a las organizaciones a enfrentar los problemas de ciberseguridad. Y ese es un perfil bien específico. Y el otro perfil que empezó a desarrollarse fue el del auditor. El auditor de sistemas lo vimos como un posible perfil para convertirse en CISO. ¿Qué ha sucedido y cómo ha evolucionado? Pues si tú ves el CISO empezó a tomar brillo ese tipo de roles y necesitamos volver a fortalecerlo, seguir desarrollándonos como oficiales de seguridad, seguir creciendo en los conceptos tanto de negocio como técnicos, y seguir hablándole al negocio no con términos técnicos, sino más ejecutivos. Esa es un poco la evolución de ese rol. Gracias, Javier. Cristina, César, tengo una pregunta para vosotros en la misma línea y es si este cambio de perfil, porque claro, cuando hablamos de ciberseguridad lo hacemos desde un punto de vista, desde la preocupación, ¿no? Pero una de las grandes o únicas ventajas de esto es que hay una demanda laboral de nuevos perfiles, ¿no? Es un sector que está generando mucho empleo, que es un sector que está muy activo. ¿Qué opináis que va a suceder en los próximos años con la industria de la ciberseguridad? Pues mira, yo añadiendo un poco lo que decía Javier y ahora te contesto directamente a la pregunta, yo creo que realmente en las empresas no hay conciencia de exactamente cuál es el perfil que tiene que tener un responsable en ciberseguridad. Yo creo que se relaciona mucho con la tecnología solamente, se relaciona mucho con el informático, se relaciona mucho con todo lo que tiene que ver con esa tecnología. Pero yo creo que es mucho más. Yo creo que el responsable de ciberseguridad, y de ahí un poco lo enlazo con la pregunta que me haces, tiene que ser un profesional que tiene que estar además muy cercano a la dirección, porque yo creo que tiene que haber una estrategia, porque esto va a más, una estrategia muy definida de la defensa de las empresas, tanto grandes como pequeñas, porque todas son vulnerables, de cara a todos estos riesgos que están ocurriendo. Y ser conscientes de las consecuencias que conlleva el ser ciberatacado y la responsabilidad que conlleva a nivel legislativo, a nivel reputacional y, lógicamente, a nivel de la gestión de incidentes tecnológicos, como entiendo que sois vosotros los que trabajáis en ese sentido de forma muy eficiente, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser un profesional muy completo, que realmente sea consciente, que esté muy cercano incluso al compliance de las compañías, de las empresas, y que sea muy consciente de todo esto, porque si no, al final no será eficaz. No será eficaz. Y por eso ahora mismo, como no se es consciente de esa necesidad, pues al final la mayoría de las empresas dejan en manos de tengo un informático y con eso ya lo tengo resuelto, pero realmente no son conscientes de todo lo que puede ocurrir, de todo lo que pueden prevenir con el análisis de vulnerabilidades con profesionales de primer nivel que les pueden evitar muchos problemas,
pero luego si el problema llega, que llegará, lo que pasa es que luego no se cuenta, pero llegará, hay que saber también las consecuencias que conlleva para todos tus clientes, tus proveedores y a nivel legislativo, ¿no? Completamente de acuerdo, y solo añadir que, por ejemplo, en España tenemos un problema porque esta figura cada vez es más necesaria y no tenemos todavía una cantera de personas que puedan cubrir toda la oferta que existe en el mercado. Lo que quiero decir es que hay muchísimas empresas hoy que necesitan personal cualificado para que forme parte de su organización y lleve adelante estas tareas, y no hay en el mercado personal cualificado. Hemos empezado un poco tarde, casi todas las universidades han incluido un pensum o un programa, y están empezando a salir profesionales, pero yo leí hace poco de un colegio de peritos informáticos que hacían falta cerca de 80.000 profesionales para poder cubrir todas las necesidades que hay en las organizaciones a día de hoy. Seguro. César, en esa línea, y por concretar un poco más, perdona Cristina, ¿qué tipo de perfiles, por ejemplo, son los que estáis buscando vosotros? O sea, ¿qué formación tiene que tener alguien que quiere trabajar en una... Bueno, sobre todo son perfiles tecnológicos, gente que haya hecho una formación ya sea técnica o superior, donde haya estudiado informática y haya hecho ese upgrade o esa especialización en ciberseguridad. Tanto gente que tenga conocimientos de herramientas de programación muy usadas para poder descifrar un poco cómo vienen armados esos virus, ¿no? En Python, por ejemplo, y gente que también sepa de sistemas a la hora de saber interconectar equipos y saber cuáles son sus brechas de seguridad, cómo tiene que implementar una seguridad robusta y fortificada en esas organizaciones. Gracias, César. No sé si, Cristina, querías añadir algo más. Javier. No, un poco yo relacionaba la pregunta que has hecho en la encuesta, no sé si luego hablarás de la encuesta, pero me parecía muy interesante la pregunta que hacías, porque yo creo que el grado de conciencia que hay entre los empleados de la organización tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Es decir, si desde la dirección no hay conciencia real de cuál es el problema, difícilmente se podrá trasladar a los empleados la importancia de poner, de estar formados y de la importancia de no cometer determinados errores, porque, como sabéis, la mayoría de los ciberataques provienen de errores humanos. Porque, bueno, pues porque le damos al clic donde no debemos, porque no estamos pendientes de tener actualizado determinadas cosas, porque estamos en casa con el teletrabajo y estamos utilizando una red wifi privada, doméstica. O sea que por eso te digo que me gustaba mucho la pregunta, porque tenía mucho que ver con esto. Pues gracias por adelantarte la respuesta. Ahora vamos a hacer otra pregunta, pero yo creo que el teletrabajo, muchas empresas que, lo has comentado antes, han pasado del 0 al 100 en el teletrabajo, ¿no? Sin ninguna preparación. El COVID ha lanzado a muchos empleados al teletrabajo, los ha tirado al abismo del teletrabajo, y eso ha hecho que aumenten los riesgos, y como veis, la mayoría dice que han estado informados de los riesgos de manera recurrente. O sea que sí que las empresas se han tomado la molestia de formar a los empleados en los riesgos que están asociados al teletrabajo. Javier, no sé si... Ana, una cosita que es que me parece bien interesante plantear ahorita algo para demostrar una cosa que me parece chévere de la función de ciberseguridad. Voy a hacerle una pregunta a todos los asistentes y quiero ver la respuesta en el chat. Hay una teoría que es el del cisne negro. Yo creo que todos han escuchado el tema del cisne negro, viene de la economía y se ha empezado a aplicar en otros frentes del conocimiento. Y quiero ponerles a los asistentes si el COVID-19 se debe plantear como un cisne negro, como eso que no sabíamos que existía y que nos apareció. Porfa, todos pongan la respuesta en el chat. ¿A dónde quiero llegar con eso?
digamos que hay una serie de elementos en la ciberseguridad y nosotros hemos aplicado el concepto de gestión de riesgos como para ayudarnos a soportar la toma de decisiones en ciberseguridad. Y cuando hablamos de riesgo, siempre es algo conocido, ¿sí? Gestionar lo conocido, pues es algo relativamente sencillo. Sabemos medirlo, sabemos aplicar cuáles son las contramedidas y digamos que esa es una forma interesante de manejar las decisiones. Aquí ya empiezo a ver unas respuestas y la mayoría está diciendo que sí, que por supuesto que esto es un cisne negro. Cuando hablamos de un cisne negro es algo que desconocemos, que no sabemos cómo medirlo, cuándo aparece, cuál es su impacto y la forma como tenemos que enfrentarlo es a partir de la metodología de incertidumbre, ¿sí? Porque no sé cuál es la contramedida. Ahorita no tenemos digamos que la vacuna, que sería en términos de ciberseguridad, pues el control que tenemos que aplicarle a ese ataque. El COVID-19 realmente lo estamos planteando no como el cisne negro, sino como el rinoceronte gris. Eso que todos sabíamos que nos iba a pasar, que sabíamos que estaba ahí, pero que no teníamos idea en qué momento llegaba. Las pandemias han sido algo que le ha sucedido a la humanidad por siempre. Yo creo que aquí el tema, y ya lo traigo al tema de ciberseguridad, es qué hicimos nosotros para enfrentar este evento que sabíamos que podía suceder. Las organizaciones que desde el día que pasó la pandemia, que nos empezamos a encerrar, lograron iniciar operaciones y siguieron su función, es porque de alguna forma estaban con un modelo de seguridad que ayudaba a enfrentar este tipo de eventos. Y ahí es donde el concepto de resiliente pierde un poco la importancia en los temas de ciberseguridad. Uno no puede ser resiliente en seguridad porque se puede romper, no es fácil en los cauchos siempre estirarlos porque en algún momento se revienta. Ahora el modelo de ciberseguridad es el ser antifrágil, el que cada vez que nos aparecen esas cosas raras, extrañas, que no sabíamos que nos sucedían, pues tenemos esa capacidad de mejorar y ser mucho más efectivos en la gestión de la seguridad. ¿A dónde quería llegar con todo eso? Que me pareció bien interesante las respuestas del chat. No es una ciencia exacta la ciberseguridad y necesitamos muchas más herramientas que solo los temas técnicos en ese CISO y por eso tener CISOs con MBA, tener CISOs con otras formas de pensar y otras formas de enfrentar las decisiones se vuelve muy, muy importante y esa ausencia de tener ese rol formado y bien establecido, pues tenemos que acelerar para enfrentar las problemáticas que vamos a tener con todas las organizaciones digitalizadas en estos años que se nos vienen. Gracias, Javier. Yo creo que hay un aspecto que has puesto sobre la mesa antes de dar paso a las siguientes preguntas que a mí me parece muy relevante y es que llevábamos años, ¿no?, hablando de conceptos como VUCA, de que vivimos en un mundo volátil, incierto, variable y, sin embargo, cuando ha llegado el mayor cambio nos ha parecido que nunca lo hubiéramos pensado, ¿no? Así que me interesa mucho más ese concepto más de cisne negro que de rinoceronte o incluso de elefante en el armario, ¿no? La ciberseguridad estaba ahí, sabíamos que íbamos a tener ese problema, pero lo queríamos posponer y la pandemia ha hecho que lo tengamos que sacar, ¿no? Y abordar el tema en las empresas. Hablando de perfiles técnicos, yo tenía en la presentación de César una descripción que dice que César, su empresa hace informática forense y no tengo ni idea de lo que es la informática forense. César, ¿nos puedes explicar? Sí, por supuesto. Muchas gracias por darme paso. Mira, la informática forense es la ciencia que estudia el análisis, la adquisición, sobre todo muy importante, la preservación y la conclusión de una prueba digital en un medio o un entorno digital. ¿Para qué utilizamos la informática forense a diario en la ciberseguridad o en la informática o en nuestros problemas cotidianos electrónicos? Para poder realmente representar y justificar ante un pleito, ante un juicio, que realmente
cómo han accedido, desde dónde han accedido, por qué han accedido, etcétera, etcétera. Buscar responsabilidades y, por supuesto, evitar de que esto vuelva a suceder, ¿no? A día de hoy nosotros aplicamos la informática forense a diario en ayudar a empresas una vez que han sido víctimas de un hackeo, víctimas de un ransomware. Pongo un ejemplo para que todo el mundo se haga la idea. Una empresa es atacada por un ransomware, le hacen algún tipo de extorsión y, bueno, pues están involucradas otras empresas. Esta empresa no tiene ni idea de cómo ha sucedido esto, llama a profesionales de la informática forense, entramos, analizamos, preservamos la prueba. Es muy importante esto porque esa prueba no puede ser modificada ni alterada para que realmente se pueda confirmar de que eso ha pasado y no ha sido manipulada en el camino. Bien, a eso se le llama la cadena de custodia, por ejemplo, ante un pleito, ante un juicio, un tribunal. Y entonces, una vez que hemos analizado todas estas evidencias, hemos acompañado al cliente, lo hemos justificado en un pleito, bueno, pues se alcanzan conclusiones. Ya el juez o la persona que tiene que determinar cuáles son las responsabilidades que se van a aplicar, toma unas decisiones en base a unos criterios científicos de investigación. Eso es lo que hoy hace la informática forense. Es muy típico también el caso de la estafa del SEO, donde yo soy atacado, por ejemplo, por una banda criminal, me cambian el email donde mi proveedor le tenía que depositar una factura que le debía y en ese hackeo cambian esa cuenta de bancaria, con lo cual yo hago una transferencia para pagar a mi proveedor de esos servicios y lo que estoy haciendo es pagándole a un tercero que se ha interpuesto entre nosotros y se ha robado ese dinero. Claro, mi proveedor me dice a mí, empresa, no me has pagado. Yo le digo, no, sí he pagado. Este es mi justificante y el proveedor me dice, tú no tienes justificante. En ese caso, ¿cuál de las dos tiene la culpa? ¿Es el proveedor el que ha sido hackeado? ¿Es la víctima o es el que tenía que pagar el que ha sido hackeado? Bueno, pues ahí entramos nosotros, analizamos qué es lo que ha pasado y determinamos esa prueba para que un juez termine de dictar sentencia, ¿no? No sé si ha quedado claro un poco el ejemplo. Ha quedado muy claro y yo creo que es un punto muy importante, ¿no? Porque cuando sufrimos... Sí, César, termina. No, perdona, adelante, perdona. No, decía que muchas veces los CEOs, sobre todo de pequeñas empresas, ¿no? Y tengo varios conocidos que han sufrido algún tipo de ataque de ese estilo, muchas veces nos apresuramos en solucionarlo y podemos borrar nosotros mismos todas las pruebas. Correcto. Con lo cual es una perspectiva muy interesante que yo creo que deberían tener en cuenta. Perfecto. Oye, nos vamos acercando a los últimos 15 minutos y ahora es el momento, tengo algunas preguntas yo preparadas, pero querría aprovechar estos últimos 15 minutos para que hagáis preguntas por el chat. Yo las seleccionaré y las pasaré a los ponentes, pero fijaros que he lanzado otra encuesta y dice, ante un ciberataque, ¿crees que tu empresa tiene la capacidad de responder de manera ágil? Ya veis que los que responden son bastante optimistas. Ahora os voy a hacer a vosotros la pregunta. Voy a empezar por Cristina. Cristina, ¿tú crees que las empresas, no la tuya, la mayoría de las empresas son capaces de responder o que nuestros participantes son muy optimistas? Que es lo que yo creo. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que son muy optimistas porque no creo que sean capaces de responder. De hecho, bueno, cuando nosotros hacemos continuamente de vez en cuando también preguntas y cuestionarios. Y bueno, cuando les haces determinadas preguntas se quedan así y te contestan que sí, pero luego no es así cuando rascas un poquito. Porque ya no solamente lo primero para mí es que tienen que ser conscientes, y esto para mí yo creo que si nos quedáramos con ese mensaje y la gente lo entendiera sería perfecto, hay que ponerse en manos de un profesional, tanto como estaba diciendo César o Javier al inicio, es decir, en el análisis de vulnerabilidades y de alguna manera con esa prevención que deben de tener en sus equipos y en sus empresas, pero es que luego
también hay que ponerse en manos de un profesional a la hora de si eres ciberatacado, porque eso va a ocurrir. Y todo el mundo, nosotros a veces hemos hecho la pregunta que si ellos creen que tendrían la capacidad técnica y financiera de reparar los equipos y sistemas de forma inmediata si no se ponen en manos de un profesional. Porque te dicen que sí, pero no es cierto, porque hay que estar preparado y hay que estar en manos de un profesional para poder sacar adelante este tema, ¿no? O, por ejemplo, en un momento determinado, en el caso de ser ciberatacado, realmente las empresas tienen un presupuesto para acometer una campaña de restitución de imagen de marca que puede ir al traste con la empresa. De hecho, una de cada tres pymes son las que son ciberatacadas y en torno a un 60% de esas empresas no se recuperan. No se recuperan, bien porque el coste medio de poner en marcha todos estos equipos y de alguna manera defenderse ante ese ataque reputacional puede estar en torno a unos 35.000 euros, que de media, eso es una media y para una pyme eso puede llevarla por delante, pero es que no lo tienen ni financieramente están preparados para una paralización de una actividad. Imaginaros una empresa que vende lo que sea, o sea, por internet. Hoy en día, ahora mismo, con el tema de la pandemia, hay muchísimas empresas físicas que están de alguna manera empezando a vender por internet, a distribuir comidas por internet, todas estas cosas que estamos viendo, ¿vale? Y realmente, si de repente son ciberatacadas y no pueden trabajar, esa paralización de la actividad, ¿tú crees que están preparadas para aguantar financieramente ese frenazo? Yo creo que no. Javier, ¿qué crees tú? Que creo que en muchos casos vosotros, vuestros clientes os contratan porque ellos no tienen la capacidad, ¿no? Sí, digamos que a dónde se están moviendo las estrategias de ciberseguridad en la actualidad. La más fuerte que creo en los próximos años va a acelerar mucho es la automatización y la orquestación. Automatizar todas las actividades de ciberseguridad se vuelve un elemento crucial para enfrentar los ciberataques. Digamos que del otro lado todo lo tienen en scripts, todo es un bot que está ejecutando las actividades y de nuestro lado son personas que están tratando como de matar el virus poniéndole pañitos de agua tibia. Entonces, toda la operación de ciberseguridad se tiene que automatizar y cualquier cosa que sea repetible, que la haga un usuario, pues la podemos volver un script y algún tipo de bot. Y cuando hablamos de orquestación es que dejemos de ver las arquitecturas de ciberseguridad por silos, el firewall por un lado, la protección de los equipos por el otro, sino que todo tenga esa capacidad de hablarse, de intercambiar conocimiento y de reconfigurarse para enfrentar de una forma mucho más efectiva, sobre todo lo desconocido. Vuelvo al punto que lo desconocido en ciberseguridad se vuelve lo más complejo y donde tenemos que tener todo el esfuerzo posible, porque lo conocido debería ya estar funcionando y operando de forma efectiva. Y el segundo punto, yo creo, es que las organizaciones también se están dando cuenta que tener este tipo de recursos internos, mantenerlos capacitados, a gusto, en empresas que ese no es su core, se está volviendo muy difícil. Entonces, la tercerización de las funciones de ciberseguridad cada vez se están volviendo una alternativa para las organizaciones y creo que son como dos grandes definiciones en las estrategias de seguridad de los próximos años. Muchas gracias, Javier. Pues si os parece, como estamos acabando el tiempo y que no hay preguntas, os voy a pedir a cada uno de los tres, que empezando César, después Cristina y después Javier, nos digáis a los CEOs como yo de empresas pequeñas, medianas o pequeñas empresas, cómo abordamos este tema, ¿no? ¿Cuáles son, o sea, de la gente que ha estado en este webinar, que tiene un cierto interés por la ciberseguridad? Yo creo que muchas veces hay algo común que no sabemos por dónde empezar. Así que os querría pedir a cada uno de vosotros un consejo, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los directores de pequeñas y medianas empresas para ocuparse de la ciberseguridad? Bien, pues yo diría que es muy importante sobre todo la concienciación, ¿no? Desde el nivel directivo hay que empezar a escalar hacia o transmitir hacia abajo
el que, oye, soy consciente de que esto es un problema, soy consciente de que tengo que apartar parte de mi inversión como empresa en esta línea y tengo que dotar mi empresa de seguridad. Y de ahí en adelante, dependiendo del presupuesto que tú tengas, ya seas una micropyme, una pyme, una mediana o una gran empresa, pues que analicen tu arquitectura, que te hagan una auditoría, que vean exactamente qué es lo que hay que desplegar y que implante sistemas de seguridad. Yo creo que esa es la concienciación, es un factor clave y luego empezar con una inversión en el mundo de ciber dentro de tu organización. Es vital, es vital a día de hoy. Sí. Cristina, no sé si lo quieres completar y luego Javier. Sí. Bueno, yo quería hacer un poco una reflexión en relación a lo que tú comentabas. Entonces, yo creo que las empresas, por muy pequeñas que sean, yo creo que tenemos que ser conscientes que están preparadas para perder clientes, yo creo. Están preparadas para perder empleados. Pero lo que no están preparadas es para perder sus propias bases de datos, porque es el corazón, el alma de su empresa. Entonces, yo creo que si esas empresas tienen un plan de contingencias, incluido esa prevención, esa evaluación de análisis que estábamos comentando, esa auditoría que comentaba César, ese seguro, porque os insisto, se habla muy poco del ciberseguro y es absolutamente una solución fabulosa para esto que está ocurriendo. Con todo esto, con este plan, yo creo que será mucho más fácil recuperarse de un ciberataque que si no se tiene. Y sobre todo concienciar a nivel de formación de todos los problemas que podemos cometer, podemos incurrir los empleados por no estar seguros y por no tener la suficiente formación, pero sobre todo lo que decía al principio, creo que si cambiamos un poco la mentalidad y entendemos y hacemos ese paralelismo entre el mundo analógico y el mundo digital y todos entendemos qué es sentirse seguro respecto a ese mundo analógico, yo creo que si lo trasladamos al mundo digital, la concienciación será mucho más sencilla y yo creo que invertir en ciberseguridad no es nada caro, como decía César. Gastar en ciberseguridad yo creo que es lo más caro, pero invertir creo que tiene que pasar a ser una inversión y una necesidad que se tiene que cubrir las pymes y las grandes empresas, pero las pymes sobre todo. Gracias, Cristina. Javier, ¿por dónde empezamos? Pues dos mensajes que me parece que son importantes. El primero, hay una teoría del conocimiento que a mí me gusta mucho, en el que se dice que una ventaja competitiva se construye a partir de un conocimiento y una acción. Por lo tanto, el conocimiento de las organizaciones se vuelve ahorita un activo demasiado importante y hay que protegerlo. Y el segundo concepto que siempre comparto es, soy amante de la Fórmula 1 y sigo mucho las carreras y siempre le pregunto a las personas para qué funcionan los frenos en el Fórmula 1 y casi siempre tienen la misma percepción que tienen de la ciberseguridad, para reducir la velocidad, para protegerse ante algún evento que le pueda generar algún problema al conductor, pero la realidad es que el que mejor maneje los frenos en el Fórmula 1 es el que tiene la posibilidad de dar la vuelta más rápida. Ese símil me encanta dárselo a la ciberseguridad. La ciberseguridad está en las organizaciones es para ayudar a que consigan los objetivos de una forma mucho más efectiva. Y esa es nuestra función como responsables de ciberseguridad, ayudar a las organizaciones a partir de tomar las decisiones de cómo protegemos su conocimiento, que es lo más importante, pero siempre pensando en perseguir esos objetivos que se están buscando como organización. Esos serían como los dos mensajes que le comparto a los presidentes. Pues ahora, que tarda en activarse el micro, pues muchísimas gracias a los tres. Nos han sobrado unos minutillos, pero creo que hemos pasado por los aspectos claves, que hemos abordado un poco cuál es el panorama, ¿no?, de la ciberseguridad y también que hemos dado una visión más certera
de cómo son los ciberdelincuentes, que para mí es uno de los aprendizajes que me llevo de este webinar, que ha sido un placer estar con vosotros y aprender de vosotros. Daros las gracias a todos los que habéis compartido este tiempo con nosotros después de tantos meses de ciberformación, ¿no? Que parece que ahora cuesta más conectarse a un webinar que al principio. Y pronto tendréis noticias de Data Social y de Mediapost para convocaros al siguiente Scope. Así que muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.